Luego de haber explicado el ciclo en general de los tremátodes, hoy vamos a comenzar con el primer orden, que es un solo orden en los tremátodes y con la primera familia, que es la familia Phaseolidae, la cual tiene el género Phaseola, ¿no? Con dos especies, la Phaseola hepática y la Phaseola gigantica. Como mencionábamos, esta clase tremátoda presenta una subclase que es la clase Digenia, y tiene un orden que en realidad es el que nos interesa, que es el orden Prosostomata. Esta es de acuerdo a una clasificación muy sencilla que la hemos tratado de simplificar porque tiene muchos suborden, subclases, superfamilia. Entonces, para hacerlo lo más sencillo, clase Trematode, ¿no? Subclase Digenia, y el orden es el Prosostomata. Este orden Prosostomata tiene varias familias. La primera familia es la familia Phaseolidae, y el género es Phaseola hepática y Phaseola gigantica. Un poquito para aclarar mejor esto de la clasificación de los tremátodes, tiene una subclase monogénea, que son los de ciclo evolutivo directos, se encuentran en piel, en escamas de algunos peces, anfibios, y como opistador tiene un órgano de adhesión, una especie de ventosa, ¿ya? En vez de la ventosa tienen ese órgano, y no nos interesa en veterinaria. Que sí nos interesa en medicina veterinaria es la subclase Digenia, y esta subclase Digenia se caracteriza porque tienen ciclo evolutivo, indirecto, ¿ya? Y obviamente en ese ciclo indirecto ya hemos aclarado de que, bueno, la más importante de todas viene a ser el caso de la fasciola hepática, que la vamos a ver enseguida, ¿no? Donde pues nosotros en nuestro medio la tenemos muy difundida, y algunas otras que aparecen de vez en cuando. Son parásitos que están en los vertebrados, tienen una ventosa oral, ventosa ventral, son hermafroditas, salvo una familia que van a ser heteroxenos, o sea que va a haber machos y hembras. Los ciclos son bastante complejos, ya hemos visto, donde siempre va a haber un caracol como un parásito principal, como un hospedero intermediario principal, perdón. Y son parásitos de alto impacto sanitario como el schistosoma, y de impacto económico como en el caso de la fasciola hepática. Recapitulando un poquito, entonces la clase tremátoda tiene la subclase Digenia, y esta subclase, el único orden que nos interesa es el orden Prosostomata, que va a tener varias familias: Phaseolidae, Echinostomatidae, Paramphystomatidae, Diplostomidae, Schistosomatidae, y estas otras cuatro familias no las vamos a tocar. Y estas cuatro familias no las vamos a tocar debido a que son parásitos de muy poca importancia y muy poca presencia en nuestro medio. Entonces nos vamos a abocar a estas 5 familias. Estamos incorporando por primera vez el Diplostomum, porque es un parásito que apareció muy frecuentemente en los últimos años en peces, entonces ya formalmente lo estamos incluyendo en el programa de la asignatura. Bueno, vamos a pasar a comenzar con esta familia Phaseolidae y con el primer género Fasciola. Esto también es una clasificación de cómo de los tremátodes, pero se los dejo ahí para que ustedes lo puedan leer, va a estar en su PDF, ¿no? Es una forma de cómo los clasifican de acuerdo a la posición de las ventosas, la forma de las ventosas. Bien, vamos a comenzar con el género Fasciola hepática, con sus generalidades, sus características. ¿Por qué pongo una foto del lago Titicaca acá? Porque este parásito prácticamente está en el lago Titicaca como una de las zonas de mayor prevalencia a nivel mundial. Características que tiene, bueno, es el principal productor de la fasciolosis, la enfermedad conocida como fasciolosis. Tiene forma foliácea, o sea, foliácea, forma de hoja, pero principalmente como una hoja de laurel. Vemos que es bastante alargadita. El color es parduzco y la parte anterior es más ancha. Si se dan cuenta, en esta zona, aquí que se llaman los hombros, esta parte se llaman los hombros, y de ahí se ensancha y luego termina
en una forma ligeramente cónica hacia la parte posterior. Es muy característica su forma, ¿no? La parte anterior más ancha y va terminando hacia adelante más delgada, mientras que otros trematodes son al revés, son casi piriformes, van ensanchándose hacia la parte posterior. Otra de las características, ya específicamente la ventosa oral que está aquí, que es donde va la boca, por eso se llama ventosa oral. Alrededor de esta ventosa está la boca por donde se alimenta el trematode. La ventosa ventral que está más abajo, en otras especies está mucho más abajo, pero en este caso nos interesa ver esto, donde aquí está la ventosa ventral. Y la otra característica que identifica a la familia Phaseolidae son el cono cefálico. Si ustedes notan la forma que tiene, esta parte de acá se lo denomina como hombros, y de ahí nace un cono cefálico, cono de la cabeza si quieren. Entonces eso es muy característico y muy propio de la fasciola hepática, y luego acá vamos a describir los otros órganos que tiene este parásito. Pero fundamental su cono cefálico como característica principal del género Fasciola. La piel o tegumento está cubierto por espinas muy finas. Acá vemos una foto con microscopio electrónico. Aquí está la ventosa oral y más abajo estaría la ventosa ventral. Y por acá se encuentra el poro genital. Como característica en los tremátodes siempre vamos a ver la forma que tienen los ciegos, los testículos y el ovario. En este caso, por ejemplo, ¿ya? En la fasciola hepática, ¿por qué se caracteriza? Los ciegos son ramificados. Cuando hicimos el dibujo, hicimos un ciego tubular, este es ramificado. En este dibujo de acá solamente está el ciego, los ciegos. Entonces aquí está la boca, la faringe, el esófago y de aquí vienen los ciegos. Un ciego y acá estaría el otro totalmente ramificado. Ya no es como los ciegos que estamos acostumbrados a ver en los mamíferos. Aquí son ramificados. Y en este otro esquema de este lado se ven los testículos ramificados. Esto de acá, la parte más clara que tiene siempre al centro la fasciola, este es un testículo, aquí salen las ramificaciones, y aquí estaría el otro testículo. Entonces tiene dos testículos ramificados. El ovario ramificado, esta parte negra de acá viene a ser el ovario. Entonces aquí, y todo esto que parece como una especie de intestino que ven ustedes, este es el útero. Y aquí está la última parte que es la vagina, y aquí en este puntito donde está la punta de la flecha, vendría a ser el poro genital. Estas estructuras ramificadas oscuras son las glándulas vitelógenas que las tienen muy desarrolladas. Entonces, si nosotros sobreponemos esta imagen sobre esta otra, en realidad es toda una masa de ramificaciones donde se mezclan, los ciegos se mezclan con los testículos, con las glándulas vitelógenas y es muy difícil diferenciarlo. Por eso es que se lo explica así en forma separada. ¿Cuánto miden? Las fasciolas normalmente en adultas miden de 2.5 a 3 centímetros de largo y por 1.3 centímetros de ancho. Ese es su tamaño cuando llegan al mayor tamaño. Bueno, acá en la parte final también se observa el poro excretor, ¿no? Y acá volvemos a observar claramente la ventosa oral y más abajo estaría la ventosa ventral, ¿no? La diferencia entre las dos fasciolas, entre la gigántica y la hepática, bueno, en Bolivia solo tenemos la hepática, que ya la hemos descrito. La gigántica, que es, fíjense, es idéntica, solamente que es más larga, igual tiene sus hombros, tiene su cono cefálico, al igual que la hepática. Pero la característica simplemente, como es el mismo género y es solamente otra especie, varía en el tamaño que llega a medir hasta 7,5 centímetros y de ancho son prácticamente iguales, ¿no? Y se encuentran en todas las zonas tropicales, sobre todo esto está en África y en Europa. Por suerte en América no la tenemos a la fasciola gigántica, solo tenemos fasciola hepática, ¿ya? Entonces la hepática sería más pequeña, está en zonas climáticas templadas, tropicales, y es la única presente en América. ¿Cómo la llaman en otros países? Saguaipé, alicuya, gusano del hígado, duela, es muy común el nombre de duela, duela hepática, duela del hígado, hayu, esto que es en el altiplano es quechua, cayutaca, babosa, lenguaza, porque parece como una lengua, bueno,
En Sudamérica le han puesto bastante sinónimos, ¿no? A nivel rural son los nombres que le pone la gente en el campo, ¿no? Y se localiza siempre en los conductos biliares. Por favor, no nos confundamos con los conductos biliares con el conducto colédoco, ¿no? Los conductos biliares son los que están dentro del hígado y el conducto colédoco es el que va del hígado y desemboca en el intestino, ¿no? Entonces ellas se encuentran prácticamente por el gran tamaño que tienen obstruyendo ahí dentro de los conductos biliares. Y son hematófagas, como tienen por la ventosa oral, ellas se alimentan nuevamente de sangre. Acá vemos un conducto biliar donde cuando uno abre un hígado, pues están incrustadas dentro de los conductos biliares. Acá vemos otra, acá tenemos otra, acá otra. Entonces hay varias fasciolas que ellas llegan a obstruir prácticamente los conductos biliares, ¿no? Esto obviamente se observa cuando ya se hace una necrosis a un animal o cuando se hace la inspección técnica a nivel de los mataderos y esto es causa de decomiso de los hígados a nivel de matadero, se hace decomiso total. ¿Quiénes son los operadores definitivos? En fasciola hepática prácticamente son casi todos los herbívoros, ovinos, bovinos, caprinos, camellos sudamericanos, hablamos de llama, alpaca, vicuña, asno, equino, conejo, suino y el hombre. Por lo tanto, esta es considerada una zoonosis de las más importantes a nivel mundial. Mientras que la fasciola gigántica solo está en rumiantes, o sea, está en ovinos, en bovinos, en caprinos y podría estar en camello, pero como no hay en América no lo sabemos. Entonces, básicamente es un parásito de ovinos, bovinos y caprinos en la zona de Europa y del África. Esa sería la diferencia en cuanto a los hospederos, tanto en la hepática como en la gigántica. ¿Cómo es su ciclo evolutivo? Ya explicamos un ciclo evolutivo estándar el otro día y vamos a repetir algunas características importantes, ¿no? De que, por ejemplo, que elimina los huevos desde el huésped definitivo al medio ambiente. Una fasciola adulta elimina de 10.000 a 20.000 huevos por día, se acumulan en la vesícula biliar y desde los conductos biliares llegan al intestino y luego salen por las heces. Muy sencillo, entonces los conductos biliares van a la bilis, caen por el colédoco, llegan al intestino, ¿no? Y salen con las heces, ¿no? Estos huevos son elipsoidales, son de color marrón y tienen opérculo. Esta parte de acá se llama opérculo. Entonces este es el clásico huevo marrón elipsoidal y operculado. ¿Ok? Son bastante grandes, miden de 130 a 150 micras de largo por 60 a 90 de ancho. Miden por lo menos, si comparamos con un huevo de tenia sería este tamaño, mide 30, 40 micras. Estos son 4 veces más grande que un huevo de tenia, entonces es muy fácil encontrarlo en un examen a nivel de microscopio. Pues estos huevos no se eliminan a diario a veces, en algunos casos varía, suspenden unos días, vuelven a eliminar y eso mucho depende de las horas, de la época, por eso hasta se recomienda siempre tomar las muestras de materia fecal en la mañana porque se considera que en la noche hay mucha eliminación de huevos hacia el intestino y luego para que salgan con las heces, ¿no? ¿Qué pasa con esos huevos? Recordemos que esos huevos debían caer al agua, ¿no? Los huevos eliminados producen una contaminación continua de las pasturas, los huevos están en los curichis, en las zonas inundadas, ¿no? Esos huevos salen, son después de 8 a 12 semanas de que el animal se infectó, ya la fasciola es adulta y comienza a eliminar esos huevos al pasto. Si caen en el pasto, generalmente se mueren, pero si caen al agua, ya continúa el proceso. Una oveja puede eliminar de 2 a 2.5 millones de huevos diarios, o sea, es una gran cantidad de huevos que elimina. No es que cada fasciola elimina 2 millones, lo que pasa es que cuando un animal tiene mucha carga parasitaria, ahí es que ellos pueden eliminar bastante. En cuanto a clima, necesitan entre 10 y 30 grados de temperatura, ¿no? Para sobrevivir. Y cuando temperaturas son por debajo de 10 grados o mayores a 30 grados, a veces se frena el desarrollo del ciclo evolutivo. Entonces, se contaminan los huevos en el medio ambiente, el clima tiene mucho que ver, temperatura ideal para ellos entre 10 y 30, menor a 10 se frena, mayor a 30 también se frena el desarrollo del ciclo.
Bueno, y esas son las estructuras que le habíamos descrito, el miracidio, ¿no? Entonces, cuando ese huevo cae al agua, dijimos que se formaba un miracidio. Aquí lo tenemos el miracidio, que tiene su cilio, tiene una arista. ¿Y este qué debe encontrar? Tiene entre 6 a 24 horas para encontrar al hospedero intermediario, que es el caracol, ¿no? Del género Limnea. Ahí lo tenemos, el caracol. Entonces, este miracidio va a penetrar el cuerpo del caracol. Y de ahí este miracidio, ¿qué forma? Dentro del caracol, este miracidio se convierte en esporocisto. El miracidio muda a esporocisto, que es esta estructura, y cada esporocisto dentro de él ya va desarrollando, aquí vemos, este esporocisto tiene varias redias, ¿no? Entonces dentro del esporocisto se forman muchas redias, se rompe ese esporocisto, ¿no? Este esporocisto se rompe porque ya va a liberar estas redias, y cada una de esas redias, o sea, póngale que elimine de 8 a 10 redias, entonces ya ese caracol va a tener unas 8 a 10 redias. Y cada redia, que es una estructura más alargada, pues a su vez dentro de ella se van a formar 8 o más cercarias. Entonces siguen multiplicándose, y inclusive la literatura indica que en algunos casos puede hacerse una segunda generación de redias, como que redias 1 y luego redias 2, digamos, pero siguen multiplicándose en el caracol. Y de ahí, dentro de las redias, ¿qué tienen? Tienen esta estructura que se llaman las cercarias. ¿Qué hacen estas cercarias? Abandonan el caracol. ¿Cuánto? ¿En qué tiempo? Aproximadamente 8 semanas. Por eso decimos que desde que sale el huevo hasta que de que sale el huevo del animal, cae al agua y comienza a formarse el miracidio, hasta que tenemos la cercaria lista para irse a las plantas, pasan unas 8 semanas como mínima. Entre 8 a 10 semanas tardan eso. Cada miracidio puede llegar a formar, por cada miracidio que ingresó al caracol, se pueden llegar a formar entre 400 a 1000 cercarias. O sea, no solamente es que entra el miracidio a mudar, a formar cercarias, no, aparte se multiplica, y es por eso que la infectación de los campos, imagínense si una oveja puede eliminar hasta 2 millones de huevos, y si esos 2 millones se multiplican por 400, pues podemos tener de un día de una oveja 400 millones de cercarias. Entonces es impresionante la cantidad de infectación que podemos tener en los pastos. O sea, si sacan 400 millones en una hectárea, es una barbaridad la cantidad de cercarias que pueden haber en el pasto. ¿Qué hace esta cercaria? Dijimos, en el agua, tiene que ir nadando y encontrar un pasto. ¿Por qué? Porque la fasciola es ciclo de un hospedero intermediario. Tiene que ir a una planta y ahí se va a enquistar y se va a convertir en metacercaria. Entonces esa cercaria se va nadando. Fíjense acá, viene a la planta, se enquista acá. ¿Y por qué es redondita? Porque perdió el flagelo, perdió la cola. La cola se desprende y esta cercaria aquí se enquista, libera una sustancia ligosa. Mide 400 micras. ¿Cuánto es 400 micras? Casi medio milímetro, o sea, son muy, muy pequeñitas. Y ellas están aquí enquistadas, que viven bastante tiempo. Entonces, ¿cómo se va a infectar el animal? A comer este pasto o estas plantas con metacercaria. El humano, ¿cómo se infecta? Al comer verduras, esas verduras que están en el agua, que donde han venido y se han enquistado estas cercarias y se han convertido en metacercarias. Creo que es un repaso de lo que habíamos hecho en el anterior ciclo que explicamos en el video. Esto es importante. Miren, cómo sobreviven, qué tiempo viven, hasta 350 días, estamos hablando de un año, y de aquí tenemos la temperatura. Miren ustedes, con temperaturas bajas, 5, 10, hasta 15 grados, pues pueden vivir tranquilamente hasta 15 grados, hasta 10 si le ponemos 250 días, ¿no? Estamos hablando de 8 meses que pueden vivir esas cercarias. Por eso que en el altiplano, alrededor del lago Titicaca, sobreviven muchísimo las cercarias porque la temperatura es fría. A medida que se va calentando la temperatura, la cercaria vive menos tiempo. Si hablamos aquí de Santa Cruz, tenemos un clima promedio de 26 grados, pues estamos hablando de que una cercaria vive entre 50, 60, 70 días, 2 a 3 meses, por eso se habla de que acá viven de 2 a 3 meses, y mientras más calientes se van muriendo, ¿ya? Entonces, son sensibles a las altas y bajas temperaturas y a la desecación, ¿no? Pero lo que a veces son resistentes a la desecación, lo que le posibilita sobrevivir mucho durante el invierno, ¿no?
Ya en el invierno ya sobreviven bastante bien. ¿Cómo se infectan los animales? Los animales se infectan durante el pastoreo, ¿no? Comiendo, pastoreando aquí en estas áreas curichosas, donde aquí hay mucha cercaria en estos pastos, porque esto se inundó antes y como aquí hay caracoles, entonces la cercaria está en estos pastos y ya cuando baja el nivel del agua, los animales ahí pastorean. ¿Y qué va a haber en las plantas? Van a haber metacercaria, ¿no? Entonces también pueden hacerlo en el agua de bebida, ¿no? En los ensilajes, en el ensilaje se considera que es muy seguro porque hay una fermentación láctica y las metacercarias se mueren. Pero si está mal hecho el ensilaje y el heno también, porque en el pasto seco se mueren, entonces se considera bastante seguro, pero si está mal hecho el ensilaje sí pueden infectarse también. ¿Qué pasa cuando esta metacercaria ya ingresó aquí al aparato digestivo de este rumiante? Pues se desenquistan porque ya están enquistadas en el pasto, ¿no? Atraviesan la pared intestinal, no van principalmente por vía sanguínea, atraviesan la pared intestinal y van migrando y van a llegar al hígado, como lo vamos a ver enseguida, para ingresar al hígado y tienen que llegar a dónde? A los conductos biliares. También algunas pues van a llegar por vía porta. Entonces cuando penetran al hígado, atraviesan la cápsula de Gleason, que es la capa externa del hígado, y hacen una migración por el parénquima durante 6 a 7 semanas, alcanzan los conductos biliares y en 2 semanas llegan a la madurez sexual. Por eso es que el periodo de prepatencia, o sea, el periodo de prepatencia desde que se infecta hasta que se reproduce, normalmente pasan alrededor de unos 2 meses, ¿no? Para que la tengamos clara. 2 meses, 8 semanas, desde que cae el huevo hasta que se vuelve cercaria, y ahí no sabemos cuánto vive, ¿no? Puede vivir hasta 300 días. Pero desde que se infecta el animal y llega adulto, son atrás otros 2 meses, otras 8 semanas. Entonces es sencillo, 2 semanas en el medio ambiente y 2 semanas migrando en el animal. Las 2 semanas en el medio ambiente desde que cae el huevo hasta que en el caracol se forma la cercaria y sale y va y se enquista como meta cercaria. Bueno, pueden haber fasciolas erráticas, se han encontrado en pulmón, sobre todo en otros órganos, pero eso es irrelevante, son erráticas. A ver, vamos a explicarlo. La última fase aquí, que creo que es una de las más importantes, dijimos que la metacercaria, ¿dónde se liberaba? En el intestino. Esta metacercaria atraviesa la pared del intestino, ¿ya? La primera vía, la vía 1, atraviesa la pared intestinal y de ahí ¿qué va a hacer? Va migrando por la cavidad peritoneal. ¿Y a quién va buscándolo? Al hígado. Y dijimos que cuando llega al hígado tiene que atravesar la cápsula de Gleason. Entonces lo atraviesa, lo perfora al hígado de esta metacercaria que va migrando. Y dentro del hígado, ¿qué hace? Migra dentro del parénquima, por el parénquima hepático por unas 6 semanas, hasta que tiene que encontrar su lugar definitivo que viene a ser el conducto biliar. Y desde que llega al conducto biliar hasta que se vuelve adulto, tarda unas 2 semanas más. Es por eso que llega a ser adulto en un periodo de prepatencia de 8 semanas. 6 migrando, más 2 ya cuando llega, porque esto lo hace entre aproximadamente unas 72 horas máximo, ya desde que sale el intestino hasta que ya lo encuentra el hígado. Es corto el periodo, generalmente puede durar horas, inclusive máximo hasta 72 horas. Entonces, sumamos todo eso, la migración cortita acá, más las 6 semanas, más las 2 semanas, estamos alrededor de 8 semanas como periodo de prepatencia. Y eso es fundamental, las 8 semanas, acordarse para el control. Esa es la vía 1. ¿Cuál es la vía 2? Era de que aquí en el intestino, esta metacercaria, en vez de atravesarla la pared intestinal, se introduce a la mucosa, llega hasta la submucosa y agarra un vaso sanguíneo mesentérico. Y estos vasos sanguíneos mesentéricos, todos al final que vienen y forman la vena porta. Y la vena porta es la entrada, la vena porta, ¿no es cierto? Es la entrada al hígado. Entonces entra por vía sanguínea y también llega a ser adulto en unas 8 semanas. Por acá llega un poquito más rápido, ¿no? Porque tras que ingresa por los vasos sanguíneos inmediatamente llega al hígado. Pero igual hace la migración por dentro del parénquima, igual tarda 8 semanas. Entonces, ya sea que ingrese por la vía 1, que es migrando por la cavidad peritoneal, o por la vía 2, que es directo por vía sanguínea, igual va a llegar al hígado, aunque la principal es la vía peritoneal. Eso entonces es la fase final de la migración
que hace la fasciola hepática. Acá tenemos un ciclo más general, donde aquí se eliminan los huevos, luego se van formando el miracidio, se libera el miracidio, ingresa al caracol, en caracol este esporocisto o esporoquiste que le llaman algunos, más conocido como esporocisto, produce redia, las redias producen cercaria, las cercarias salen y ¿qué hacen? Se convierten en metacercaria. Y dependiendo, si es un herbívoro, se va a quitar en las plantas y lo va a comer al comer pasto. Si es el humano, se enquistan en unas plantas acuáticas y normalmente el famoso berro, que es como ahí el humano lo consume y al final el ciclo es el mismo. Entonces tenemos que está principalmente en herbívoros y también en humanos. Entonces, acá tenemos otro ciclo más sencillito. Sale el huevo, cae al agua, que es más o menos el que yo les hice en el gráfico. Cae aquí los miracidios, penetran el caracol, se convierten en esporocitos, en redia, las redias liberan cercaria, la cercaria viene a la planta, se enquista y el animal ingiere y ya describimos cómo es la migración para llegar hasta aquí al hígado y desarrollar hasta adulto. Eso entonces, jóvenes, en general viene a ser el ciclo evolutivo de esta fasciola hepática. Sus hospederos intermediarios son muy interesantes. El género es un caracol del género Limnea sp, tiene muchísimas especies. Se encuentran en los cursos de aguas blandas, ¿no? Donde no hay mucha presencia de minerales, en corrientes que no son muy fuertes, por eso que mucho se habla de los curichi. En las márgenes del lago Titicaca hay una zona que se inunda, ahí hay muchísima fasciola hepática, es la zona de mayor prevalencia a nivel mundial y es porque hay una gran cantidad de caracoles, son aguas muy, muy limpias, muy cristalinas que vienen de la cordillera, entonces son aguas muy con pH neutros o ligeramente alcalinos y le da todas las condiciones ideales para que los caracoles vivan. Y le digo una cosa, los caracoles pueden vivir desde el nivel del mar hasta 4.000 metros como el lago Titicaca, entonces no les afecta mucho la altura esto, ¿no? Pueden vivir en cualquier ambiente, solamente que depende qué tan frío o qué tan cálido es para poder sobrevivir, pero en general en las márgenes del lago Titicaca le da todas las condiciones ideales para que estas fasciolas puedan vivir normalmente. Bueno, este caracol se abre, se activa cuando la temperatura está por arriba de los 10 grados, ya dijimos que los 10 grados les afecta, pero también pueden estar hasta los 30 grados, no hay ningún problema, ellos se abren y es cuando ahí comienzan a eliminar pues las metacercarias y también se pueden infectar con los miracidios. Se producen millones, bueno, hay muchísimas especies del género Limnea, ¿ya? Un caracol puede producir hasta 3.000 huevos al mes, o sea, también ellos se reproducen muy rápidamente y una generación de caracoles se puede completar en 4 semanas, o sea, cada mes podemos tener 3.000 y si eso lo multiplican por 3.000 y por 3.000, pues es una cantidad impresionante de cómo ellos se multiplican. Cuando hay las inundaciones y las lluvias, entonces también esas aguas corrientes, ¿no? Cuando drenan, se llevan a los caracoles a otro lado por donde corre el río o esa quebrada o el desagüe, ese curichi, digamos, y ahí es que se siguen yendo los caracoles y van invadiendo los campos. Esto es impresionante de los caracoles. Pueden vivir inactivos en el barro, ¿ya? En el barro seco, como también baja temperatura. Si ustedes tienen una laguna o un atajado donde llega a secarse, se vuelven unas grietas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero como son reservorios de agua que duran bastante tiempo, se seca encima unos 10, 15 centímetros y más abajo hay lodo. Entonces los caracoles, si se seca la laguna o el curichi, como quieran llamarle, o la represa, ellos no se mueren, ellos se entierran en el barro y ahí en ese barro están sobreviviendo y más bien continúan multiplicándose. Cuando vuelve a llover, se vuelve a llenar ese lago, lo que sea, y ellos vuelven a emerger en mayores cantidades más bien y para seguir haciendo el ciclo. Entonces es muy difícil el control de estos moluscos que por si acaso, pese a que viven en el agua, no son acuáticos, son considerados semi-acuáticos. Bien, entonces, su multiplicación es muy, muy, muy rápida, se produce mucho, por eso es que cuando una zona se infecta,
prácticamente, aparte que ahí salen miles de cercarias de los caracoles y también hay millones de caracoles en ese río, en ese arroyo, y donde se van a desarrollar las metas cercarias y se van a enquistar en las plantas.